Bienvenidos sean todos a Dios sabe lo que hace. Yo soy José Martínez Aparicio y estoy feliz de acompañarte en este espacio. El tema del día de hoy es un tema en el que todos lo hemos vivido, porque todos hemos tenido un pasado, todos traemos un pasado y todos somos marcados por un pasado. Todos tenemos una historia. Por eso este momento de reflexión se llama suelta el pasado. Y es que evidentemente tenemos que soltar el pasado para poder seguir avanzando. Hay que dejar atrás aquello que nos ancla. El pasado es algo que nos acompaña a lo largo de nuestra vida. Todas las personas tenemos la capacidad de recordar momentos buenos. Momentos como el nacimiento de un hijo, momentos como un cumpleaños que fue especial, un momento en el que llegaste al altar, te casaste o conociste a esa persona especial. Pero también tenemos la capacidad de recordar los malos momentos, momentos que han marcado nuestra vida, momentos que nos han hecho llorar y que todavía recordarlos saca quizás una lagrimilla de los ojos. En toda la trayectoria de nuestra vida hemos vivido buenos y malos momentos. El problema surge cuando esos recuerdos sobre aquello que fue o no fue vuelven a la cabeza una y otra vez. Porque ellos pueden haber pasado, pero se torna cuando nuestra mente nos lo recuerda una y otra vez, haciendo interferencia con el momento actual en el que nos encontramos, impidiéndonos disfrutar del instante que vivimos. Y mire, no hay nada mejor que vivir el presente. ¿Sabe por qué? Porque vivir en el presente es vivir en presencia de Dios. Es decir, usted debe estar en el aquí y en el ahora. Por eso Dios es presencia, es presente. Él es el eterno presente, porque su presencia es eterna. Debemos asumir la realidad de que no podemos cambiar el pasado. Oiga, si hay una verdad, es que usted y yo no podemos cambiar el pasado. Usted y yo no podemos cambiar que nos hayan hecho daño. Usted y yo no podemos cambiar que nos hayan abandonado. Eso es algo que es una realidad. Usted no puede cambiar que ya esa persona partió. Es imposible cambiar el pasado. Pero sí hay algo que podemos cambiar. Y es nuestra actitud frente o respecto al pasado. Mire, estar en el pasado tiene la capacidad de anclarnos y no dejarnos avanzar. Cuando los barcos tiran el ancla, es para que el barco no siga, sino para que se detenga. Lo mismo pasa con el hombre que tiene su vida anclada al pasado. Y yo no le digo que quizás su pasado fue doloroso. No le estoy pidiendo que olvide del todo, pero sí que tenga una actitud diferente frente a eso que vivió y que comience a ver el futuro lleno de esperanza que Dios tiene para su vida. José, pero tú cómo sabes que yo tengo un futuro mejor. Porque Jeremías 29:11 me lo dice. Pues yo conozco los planes que tengo para ustedes. Planes de bendición y no de maldición. Planes de prosperidad con tal de darles un futuro lleno de esperanza. Eso lo dice el Señor. Porque siempre cuando caminamos con Él, siempre hay un futuro mejor. Mire, distraerse con el pasado debilita todos los esfuerzos del presente. Por eso es que nos debilitamos y no podemos avanzar. Algo parecido le ocurrió al pueblo de Israel en el Éxodo capítulo 16. El pueblo de Israel se comenzó a quejar en el desierto y comenzaron a estrilarle, como decimos aquí en Colombia, en la costa, estrilar, es decir, comenzaron a quejarse y le dijeron a Moisés y a Aarón,
hubiésemos preferido morir en Egipto como esclavos antes que morir de hambre en el desierto. Estos hombres comenzaron a añorar el pasado. Es que a veces tenemos añoranzas del pasado. Es que mi pasado era mejor. José, yo antes tenía casas, yo antes tenía carro, antes mi economía estaba bien. Antes estaba esto y de pronto usted no ha ido avanzando en el futuro porque se ha quedado pegado, pegada a lo que ya fue y que hoy ya no es. Éxodo 16:3 nos dice la palabra de Dios que el pueblo murmuró contra Moisés y Aarón y les reclamaron, mejor hubiésemos muerto en tierra de Egipto a manos del Señor. Allá nos sentamos junto a las ollas de carne y comíamos hasta saciarnos. Ustedes nos han sacado en el desierto para matarnos de hambre a todos nosotros. Oiga, y es que a veces estamos añorando un pasado donde éramos esclavos. Ay, no, pero es que cuando yo era soltero, yo podía hacer y deshacer, pero estabas atado. Y eso le pasaba al pueblo de Israel, que podía estar viviendo un presente mejor, pero no descubrían que ya Dios los había hecho libres por estar mirando lo que fue y que ya no es. No permitamos que nuestro corazón quede atrapado en el pasado, mirando hacia atrás con añoranzas, pensando cualquier tiempo pasado fue mejor. La vida del creyente está en una constante marcha, en constante movimiento. La fe es movimiento, no se queda detenida en la historia, sigue avanzando siempre hacia adelante, dice el libro de Proverbios. Mire, la Biblia nos narra una historia y es la mujer de Lot. Lot tenía una esposa y unas hijas. Y ellos vivían en una ciudad. Y Dios quería destruir la ciudad de Sodoma y Gomorra. Pero ¿sabes algo? La esposa de Lot no quería salir de allí. Pero Dios había sentenciado esa ciudad. Porque esta ciudad desobedeció los mandatos del Señor, se prostituyó. Esta ciudad violó a la fidelidad de Dios. Es decir, violó los preceptos de Dios y no valoró la fidelidad de Dios. Entonces el Señor dijo, voy a destruirlo. Y ahí está ese texto cuando Abraham dice, Señor, pero si hay 50 justos, no la destruyas. Después dice, no, Señor, mejor si hay 40, no la destruyas. Ay, Señor, pero si por lo menos hubiesen 30, después 5, 10, 1 por lo menos. El Señor dijo, bueno, le dijo a Abraham, dile a tu sobrino Lot que salga. Y cuando iban saliendo, el Señor le dijo a Abraham, dile que salgan, pero no miren hacia atrás, porque si miran hacia atrás, se convertirán en estatuas de piedra. Eso le dijo Dios a Abraham y Abraham le comunicó esto a Lot. Pero sucedió algo que mientras salían, la mujer de Lot miró hacia atrás y quedó convertida en piedra. ¿Y sabes para qué sucede esto? Para enseñarnos que cuando nos aferramos al pasado, a las comodidades, a los afectos de la vida pasada, corremos el riesgo de no disfrutar lo que Dios tiene para nosotros preparado en este presente que es aquí y en el futuro. La orden del ángel a Lot y su familia antes que el juicio de Dios cayera sobre Sodoma y Gomorra era precisa, exacta. Escápate, no mires hacia atrás ni te detengas en ninguna parte del valle. Huye hacia las montañas, no seas que perezca. Pero ella miró hacia atrás y se convirtió en estatua de sal. El pasado nos quiebra. Vive el presente hoy. Aunque la mujer de Lot fue sacada casi a la fuerza de Sodoma y ella pudo salir, su corazón permaneció en la ciudad. Porque usted y yo estamos en el presente, pero a veces nuestro corazón está en el pasado. Y eso le pasó a la mujer de Lot. Ella estaba caminando hacia el futuro, pero su mirada, su corazón,
Su vida estaba en el pasado. Y por eso usted no puede avanzar. Por eso usted siente que está atascado. Por eso usted siente que no puede avanzar en la vida. Y usted dice, ¿por qué no se me dan las cosas? Pero es que usted tiene un ancla en el pasado. Ella ya estaba fuera de Sodoma y Gomorra, pero no estaba fuera de ella. Ella estaba fuera de Sodoma, pero Sodoma no estaba fuera de ella. Usted sí puede entender lo que estoy diciendo. Ella podía estar fuera de Sodoma, pero Sodoma estaba todavía dentro de ella. Qué hermoso esto. En contraste con esto encontramos dos historias, ¿no? En el Antiguo Testamento. Sí, el apóstol Pablo no cedió. En el Nuevo Testamento no cedió ante el mal a pesar del antagonismo, la calamidad y la privacidad que enfrentó en la fase de su ministerio. Desde la cárcel romana escribió su carta a la ciudad de los Filipos y les dice, una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio supremo, a ese que me ha dado Dios, aunque no podía borrar el pasado de su memoria, todo lo que hizo Pablo, se negaba a permitir que su pasado impidiera su proceso a la meta. Usted puede estar demorándose en la meta hoy porque aún Sodoma está dentro de su corazón, porque aún esa persona está atada en su corazón. Aún sigue anclada esa falta de perdón en su corazón que no la deja avanzar. Aún está ese recuerdo, ese familiar que se fue y claro, no lo podemos borrar de la noche a la mañana. Pero hay maneras de entregarle a Dios. Yo creo que en su expresión, Pablo dice lo que queda atrás. Pablo está incluyendo primero lo que la avergonzada por haber sido un enemigo de Jesús, de la iglesia, persiguiéndolo. Y segundo, también los éxitos alcanzados en su ministerio, porque yo le dije que podrían ser dos vías. Sí, usted ya alcanzó cosas, pero ya deje el pasado. Ahora hay que conquistar nuevos triunfos. Y yo creo que su expresión, lo que queda atrás, dice esas dos cosas. Había hecho una evangelización maravillosa, plantando una decena de iglesias estratégicamente, había preparado muchos otros hermanos, pero al final tenía que seguir. Mire, la experiencia de este hombre, de Pablo, nos enseña algo. Y es que cuando Dios perdona, perdona. ¿Sí? Así de sencillo. Cuando Dios perdona, perdona. Él no tiene actitudes humanas. Dios cuando perdona, perdona. Por eso celebramos la misericordia de Dios. Y el perdón de Dios incluye no acordarse más del pecado, del pasado. El sepulcro, le dijo Jesús a María Magdalena, suéltame. ¡Ey! Es hora de soltar. No debemos permitir que lo que nos llevó a tener éxito ayer se convierta en un obstáculo para alcanzar nuestros éxitos de hoy. Como dicen por ahí en esa frase, no podemos dormirnos en los laureles. El pasado de gloria fortalece nuestra fe. Mire, si usted no hubiese vivido ese pasado, si usted no lo hubiese marcado el pasado, usted no sería la persona de fe que es hoy. Mire, eso que le sucedió a usted, créame que lo ha fortalecido. Mire, todas las experiencias vividas que usted ha vivido en el pasado lo ha hecho más fuerte. Lo que usted no puede permitir es que eso le dañe el corazón. Usted no puede permitir y dejarse permitir esta noche es que eso le dañe el corazón y cambie el tipo de persona que es usted. Eso es lo que usted no se puede permitir. Por mucho que lo hayan abandonado, lo hayan dejado, es usted el que permite que eso llegue a su vida y suceda. Deje que Dios fortalezca su fe hoy. Deje que Dios
haga algo maravilloso. El Dios del pasado está en el presente. Y no es porque Él no haya estado, como dijo María en Marta, si hubieses estado aquí, Señor. No, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, dice el libro de Hebreos 13:8. Que la permanencia de Cristo es permanente y su gobierno en tu vida es eterno. Su presencia en tu vida es eterno. Jesucristo es el mismo ayer, es decir, pasado. La obra salvadora de Cristo muriendo por los pecadores una y una sola vez para siempre es más que suficiente para levantarlo de su pasado. Jesucristo es el mismo hoy, es decir, tu presente. Su obra intercesora a la derecha del Padre por los creyentes nos absuelve de toda condenación. Y Jesucristo es el mismo por los siglos, el mismo del mañana, se refiere al futuro. La obra de Cristo incluye esa segunda venida, pero también este encuentro que vamos a tener con Él para que instaure el reino de los cielos en nuestra vida. Mire, yo quiero regalarle unas claves hoy para que usted suelte el pasado. Y con eso vamos a terminar este momento de reflexión. ¿Por qué es importante soltar el pasado? Le voy a regalar unas claves y después cómo soltar el pasado. Es decir, qué beneficios tiene soltar el pasado. Y segundo, le voy a dar unas claves de cómo soltar el pasado. ¿Por qué es importante soltar el pasado? Primero, nos permite avanzar. Es claro, cuando nos aferramos al pasado nos quedamos estancados. Quien se aferra se estanca. Soltar nos permite avanzar más cómodamente hacia el futuro, es decir, ligeritos de equipajes. Una vida ligera de equipajes. Segundo, nos libera de las cargas. Mire, hay personas o situaciones que ya no nos aportan y pueden ser una carga. Usted de pronto tiene ahí esa persona que todavía le ha hecho daño y aún sigue estando en su corazón y esa persona está feliz en su casa, se está riendo, ya está con otras personas. Eso puede ser una carga emocional, física o hasta económica. Soltar nos permite vivir más ligero y libre. Y mire, quiero darle una palabra a esa persona que la engañaron en un negocio económico y todavía sigue pensando, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me dejaron? ¿Por qué me hicieron esto? ¿Por qué? Ya suelta, mujer, suelta. Porque no puedes ver todo lo que Dios tiene adelante por estar viendo hacia el retrovisor, manejando hacia adelante. ¿Por qué es importante soltar el pasado? Porque nos abre a nuevas oportunidades. Por estar viendo el pasado no te estás dando cuenta que Dios está poniendo muchas oportunidades, muchas a tu alrededor. Soltar el pasado nos permite crear espacio para nuevos retos en nuestra vida. Y cuarto, porque es importante soltar el pasado, nos enseña a valorar nuestro presente. Porque cuando usted está allí, no es capaz de darle gracias a Dios. ¿Sabe por qué? Porque está enfrascado en el pasado y Dios está haciendo nuevas cosas en su vida hoy. Pero como estamos mirando hacia el retrovisor, no nos damos cuenta que el panorámico tiene algo espectacular, un nuevo amanecer. Y sepa que cuando la noche está más oscura, es que tendremos un nuevo amanecer. Le voy a regalar en esta noche 5 claves, 5 pasos, como usted lo quiera llamar. 5 claves para soltar el pasado. ¿Está dispuesto allí? Si quiere las anota. Busque papel y lápiz. Busque papel y lápiz. Busque papel y lápiz y si quiere las anota. Porque le voy a regalar 5 pasos. Estudiándolo desde la palabra y estudiándolo desde la psicología, nos va a ayudar a soltar el pasado. Primero, no hay peor ciego que el que no quiera ver. Reconocer lo que necesito soltar. Es como aquel que está en el alcohol. Ah, pero tú eres borracho. No. ¿Tomas todos los días? Sí, claro, pero no soy borracho. Primero uno tiene que reconocer que necesita soltar. Y ese es el primer paso para poder sanar el pasado. Reconocer que nos cuesta. El primer paso es reconocer lo que necesito soltar.
Hay cosas, lugares, personas, situaciones en nuestra vida que lejos de impulsarte te estancan. Y tienes que reconocerlo. Segunda clave, el perdón. El perdón tiene un poder liberador maravilloso. José, es difícil, sí, pero es que el perdón se tiene que hacer con Jesús porque el perdón es divino. Para yo perdonar 70 veces 7, yo tengo que mirar al crucificado que fue capaz de decir mientras que le escupían, lo clavaban en una cruz, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Para yo poder perdonar, tengo que pedirle las fuerzas al crucificado. Incluso perdonar a quién, incluso hasta perdonar a Dios. Hay gente que me ha dicho, yo tengo que perdonar a Dios. Es que el perdón se da en 3 vías. Es como el amor. Amar a Dios sobre todas las cosas, amar a tu prójimo como a ti mismo y amarte a ti mismo. El perdón es lo mismo. Perdonar a Dios, perdonar al otro y perdonarme a mí mismo. ¿Cómo así que perdonar a Dios? No porque Dios haya hecho algo malo, pero perdonarlo en el sentido de que te haga libre poder decirle, Señor, perdóname, porque he creído que, que lo que has hecho en mi vida es malo, por haberme quitado a ese hijo, por haberme llevado a una crisis económica, llevarme al dolor. A veces le hemos echado la culpa a Dios y necesitamos perdonar, porque hemos creído que Él nos ha quitado. Y por eso es importante el perdón. Y el perdón en doble vía, no en una sola vía, sino en dos vías. Primero, confesarse, arrepentirse y pedir perdón. Hay algo que tiene la Iglesia Católica y que reconocen muchos psicólogos, y es eso, el poder que tiene el perdón a través de un sacramento que se llama reconciliación. La Iglesia Católica lleva ese momento para que la persona reconozca su falla y pida perdón. Tú puedes ir a tu pasado y te das cuenta que necesitas cambiar. Arrepentirte y dejar el pasado significa que no solo te lamentas, sino que ha habido en ti un cambio completo en el corazón, en el que haces un pacto con Dios que ya no quieres vivir de esa manera y confiesas tus pecados. Pero también recibir el perdón. A veces es difícil cuando no recibimos el perdón de esa persona. Es como los maestros. ¿Qué pasa cuando un maestro borra el tablero? Bueno, borra la pizarra y recibes la oportunidad de empezar de nuevo. Borrón y cuenta nueva, recibes el perdón, la culpa de los pecados. Y es que tanto daño hace la culpa. Y eso fue lo que llevó a Judas a suicidarse. La culpa es dañina. La culpa no nos vuelve nada. En cambio, Pedro nos muestra el arrepentimiento como un camino a descubrir la libertad que nos da Dios en medio de ese amor. Nunca debes preocuparte por tus pecados pasados, porque ya han sido perdonados por completo si los has confesado. Ahora tienes la oportunidad de un cambio absoluto en tu vida, completa, nueva, pero tienes que pedirle a Dios que te enseñe a perdonar. Entonces llevamos 2 pasos. Primero, reconocer que necesitas soltar. Segundo, perdonar. Segundo, acepta que necesitas soltar. No solamente es reconocer que tienes algo que soltar, sino que necesitas soltar. Reconoce que lo que necesitas. ¿Por qué? Es muy diferente a lo que necesitas a que necesites soltar. ¿Qué necesitas soltar? Hombre, necesito soltar ese pasado con mi esposo que me hizo daño. Él ya está con otra mujer y yo todavía sigo amargada. Ya le está haciendo su vida, hasta tiene otros hijos por aparte y yo todavía estoy acá. Pero aceptar que necesitas soltar, es decir, es que yo tengo ahora, ya reconozco que esa persona me hace daño, pero yo necesito soltarlo ahora. Necesito hacer un acto de entrega a Dios y decirle, Señor, te lo entrego. Bendícelo. Hay personas que provocan ahorcarlas, pero el Señor nos pide amar a nuestros enemigos. Y amar no significa, ay, mi cosita linda, mi amor. No. Es decir, Señor, lo amo en la medida que soy capaz de orar por él y pedir que lo bendigas. No necesita que sea tu amigo para siempre, no. Pero sí la necesidad de que tú puedas decir, Señor, te lo entrego, lo suelto ante ti y le deseo lo mejor aunque me cueste. Hay personas que le cuesta, no les sale de la boca, pero tiene que hacer ese ejercicio con la ayuda de Dios, porque solamente el perdón es divino. Cuarto,
Cuarto, perdón, dar gracias. Dar gracias ayuda muchísimo porque nos recuerda ver el presente. Comienza a dar gracias por las oportunidades que tienes ahora. Es decir, Señor, he perdido todo, pero ahora mismo tengo un hogar. Señor, quedé sin dinero, pero ahora mismo tengo para comer. Gracias, Señor. Dar gracias por lo que has aprendido también, por lo que has experimentado, lo que tienes ahora, a través de la situación que necesitas soltar. Eso te ayudará a cerrar un capítulo y avanzar. Poco a poco, más agradecimientos, menos quejas. Más agradecimientos, menos quejas. Porque la persona que vive en quejas, yo la llamo quejabanza. Es lo contrario a la alabanza. Por eso un corazón agradecido atrae mayores bendiciones. Un corazón que es agradecido atrae las cosas más lindas de este mundo. Es un imán. El agradecimiento es un imán. Y quinto, establece nuevos objetivos y metas. Proyéctate hacia un futuro. Los nuevos objetivos te darán algo por lo que trabajar. Quizás Dios te quitó algo, pero todavía tienes cosas por qué trabajar y te ayudarán a centrarte en el futuro. Suelta el pasado. Yo sé que eso es un proceso. Ojo, no te estoy diciendo que es arte de magia. Es un proceso que requiere tiempo, esfuerzo. Sin embargo, quiero decirte que vale la pena. Vale tu vida. Para que rompas con esa depresión de tantos años. De estar tomando pastillas para poder sentir que no lo sueltas. Quizás estás aferrado, abrazado, le has hecho un monumento al dolor. Quizás el dolor se ha convertido en tu Dios. Si deseamos tener un nuevo comienzo, es importante hacer frente a este proceso, aún sabiendo que nos costará lágrimas, nos costará trabajo. Recuerda siempre que Dios sabe lo que hace.